Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, consternación en el país, muerto de varios balazos, encuentran a sacerdote Enrique Vázquez. Pleno de la Corte Suprema de Justicia nombra a la magistrada Reina Auxiliadora Hércules, juez natural, para que conozca la solicitud de extradición de 4 hondureños. Crecen los casos de recién nacidos afectados por la COVID-19 en el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula. Buenas noches, gracias por estar con 11 Noticias, emisión estelar, listos para llevar las informaciones a partir de este momento junto a mi compañera Andrea Hernández, que se recuperó pronto. Andrea. Gracias, licenciado, buenas noches, gracias a usted por acompañarnos. Jueves 3 de marzo de 2022, completamente en vivo, transmitimos para ustedes y de inmediato le presentamos nuestro segundo bloque de titulares. Informe del Consejo Nacional Anticorrupción revela que 9.000 millones de lempiras se malversaron en los últimos 8 años de fondos públicos. Cuerpo de Bomberos no descarta que incendios forestales en las cercanías de la capital son provocados para luego construir proyectos habitacionales de alto costo en esas zonas. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Vamos a iniciar informando desde San Pedro Sula, después de estar desaparecido por varias horas de varios balazos, encontraron muerto al sacerdote Enrique Vázquez. Varios balazos, apuntábamos platicando con Andrea, que no se robaron el carro y que lo asesinaron con saña. Vamos al norte, Shirley Martínez. El sacerdote José Enríquez Vázquez fue encontrado sin vida en el municipio de Morazán Lloro luego de haber sido reportado como desaparecido en Santa Cruz de Yojoa desde ayer en horas de la mañana. El hallazgo fue confirmado por el monseñor Ángel Garachana tras identificar el cuerpo en la morgue judicial de San Pedro Sula. Según el informe forense, su cuerpo presentaba 6 impactos de bala. Ese era un puente que llaman Puente Regina o algo así en el sector de Morazán. Se encontraron como 6 casquillos de bala y él tiene varios disparos en la frente, en el cuerpo. Es decir, que fue intencionadamente asesinado, que no quede impune como tantos asesinatos y luego pues que todos, desde las autoridades del gobierno, la policía y que todos trabajemos cada uno según nuestra función pues por una Honduras más pacífica. El clero católico arguyó que el párroco venía de visitar a su madre y se movilizaba hacia San Pedro Sula para atender por la tarde la misa de miércoles de ceniza. Estaba en su casa con su familia y que a las 9 de la mañana salió de la casa de Santa Cruz de Yojoa y se dirigía pues con unos hermanos, dicen que estaba construyendo la casa, una casita humilde ahí allá donde vivía él. El vehículo en el cual se transportaba fue encontrado en Victoria Lloro, según las autoridades policiales, quienes agregan que actuaron de oficio porque no registran ninguna denuncia oficial. La DPI realiza diferentes diligencias investigativas. Fue encontrado un vehículo en el sector de Lloro, donde los técnicos de la unidad de procesamiento de la escena del delito van a procesar ese vehículo, esa escena.
Los cuerpos de seguridad informaron que nombraron 4 equipos especiales para investigar el asesinato del padre José Enrique Vázquez y esclarecer el móvil de este hecho violento que ha conmocionado a toda Honduras. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Sobre el asesinato del sacerdote Enrique Vázquez, mi compañera Iris Urbina ha buscado reacciones. ¿Qué piensa la gente en San Pedro Sula? El sacerdote Enrique Vázquez, de 48 años de edad, nació en Agua Azul Sierra, en Santa Cruz de Yojoa. Se ordenó como sacerdote en la diócesis de San Pedro Sula el 12 de octubre del 2003 y actualmente tenía 6 años de ser el párroco de la iglesia San José de Medina, donde se ganó el cariño y el respeto de sus feligreses. Padre Quique, una persona muy dinámica, una persona muy llena del Espíritu Santo, alguien que nos vino a guiar y a orientar en nuestra vida personal, pero sobre todo en nuestra vida comunitaria, aquí en nuestra parroquia San José. El religioso será recordado como el sacerdote que siempre se proyectó con los más necesitados. Una de las pastorales en la que se involucró de manera activa era con los jóvenes. Animaba y ayudaba para continuar el paso pastoral y luego el sacramento de la confirmación. Era un sacerdote que contagiaba con su alegría, era fanático del Club Deportivo Real España y vivía la pasión del fútbol como todo sanpedrano que es, y compartía ese sentimiento con los jóvenes, le gustaba jugar fútbol. Los domingos compartíamos en algún momento ese momento y pues los viacrucis, la participación total de la juventud, era una proyección que generaba él. El padre Quique, como cariñosamente le llamaban sus feligreses, inició su vida religiosa como vicario colaborador en la Vicaria Señor de la Misericordia en el 2003. Además, fue párroco de la parroquia Santa Cruz de Yojoa, lugar donde nació. Para 11 Noticias, Iris Urbina. ¿Qué acciones está tomando el Ministerio Público sobre este asesinato del párroco sanpedrano? Por cierto, acaban de informar que le gustaba el fútbol y que era seguidor del Real España. Voy en vivo hasta San Pedro Sula en este momento. Ahí está Iris Urbina. Iris, adelante. Gracias, licenciado Raúl. Buenas noches. Y es que en las últimas horas el Ministerio Público ya ha trasladado varios equipos precisamente a la zona donde se registró este horrendo crimen. Entre las acciones que está tomando el Ministerio Público, uno de los equipos se ha desplazado precisamente para la revisión de cámaras. También se han desplazado equipos donde se encontró el vehículo del sacerdote y por supuesto en el lugar donde fue encontrado el cuerpo sin vida. Vamos a escuchar al portavoz de la ATID, quien tiene más elementos precisamente sobre estos equipos que se han asignado para la investigación de esta muerte. El Ministerio Público ha conformado un equipo multidisciplinario para la investigación en torno al crimen del sacerdote José Enrique Vázquez. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida es la que coordina estas diligencias con 3 equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, que específicamente están ya haciendo las primeras diligencias preliminares en torno a esclarecer este hecho criminal. Asimismo también están siguiendo varias líneas de investigación que servirán para poder esclarecer este hecho criminal. Por otra parte, son 3 equipos de la ATI que conforman esta investigación. Son los departamentos de delitos contra la vida, asimismo también de procesamiento de la escena del crimen y finalmente un equipo de operaciones especiales que ya han comenzado con una serie de diligencias. Una de ellas es el análisis de videos de cámaras de seguridad. Asimismo también, a la par de esto, también se están haciendo inspecciones en los sitios donde fue encontrado tanto el cadáver del sacerdote como también el vehículo en el que se transportaba. Importante mencionar que a esta hora de la noche ninguno de los cuerpos de seguridad ha brindado detalles en cuanto al posible móvil, el motivo por qué le habrían quitado la vida a este religioso aquí en el norte del país. Espera que en las próximas horas las autoridades puedan brindar elementos y dar una hipótesis en cuanto a este crimen. Con esto retorno con ustedes. Bien, gracias a Iris Urbina. Lamentable, ojalá que las autoridades den con los hechores de este asesinato del conocido sacerdote de San Pedro Sula que violentamente ha perdido la vida. Estoy hablando del sacerdote Enrique Vázquez. Gracias, Iris. Más información, Andrea.
Así es, licenciado, los hechos violentos no cesan en el país. Asesinan a 2 hermanos en el Valle de Amarateca, aquí en Francisco Morazán. Gisela Calix. 2 hermanos fueron asesinados de varios impactos de bala por hombres que aparentemente vestían indumentaria militar y que los raptaron de su vivienda pocas horas antes de cometer el sangriento hecho que ocurrió en la localidad del Valle de Amarateca, al norte de la capital. Las víctimas fueron identificados como José Santiago López Torres, de 58 años, y Atilio Torres, de 50. El hallazgo de los cuerpos fue realizado por los vecinos en una calle solitaria y al enterarse de la dantesca escena de inmediato dieron parte a las autoridades. El informe policial establece que los infortunados fueron atados de pies y manos para después ser ejecutados por sus victimarios que huyeron de la escena. Uno de ellos vestía pantalón negro y camisa roja, ambos utilizaban sandalias. Por ahora, las autoridades desconocen el móvil del doble crimen. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Ministerio Público para realizarles la respectiva autopsia. Gisela Calix, 11 Noticias. Y Giovanni Villalobos nos informa que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha nombrado a la magistrada Reina Auxiliadora Hércules, juez natural, para que conozca de las 4 nuevas solicitudes de extradición. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, designó a la juez natural Reina Auxiliadora Hércules para que conozca las 4 solicitudes de extradición enviadas por el gobierno de los Estados Unidos en un solo caso, que deberán responder por delitos relacionados al narcotráfico. Lo procedente es el libramiento de las órdenes de captura para cumplir con el arresto preventivo, tal y como lo especifica el gobierno requirente en base al auto acordado y tratados de extradición entre ambas naciones. Se solicita la detención provisional de las 4 personas plasmadas en este documento y es por delitos o actividades relacionadas con el narcotráfico. Las autoridades de seguridad mantienen en total hermetismo la identidad de estos nuevos extraditables como punto importante para que las órdenes de captura se hagan efectivas y evitar que pase lo mismo como ha sucedido con cerca de 20 pedidos más que están pendientes de cumplirlas, sostienen los entendidos. Con respecto a, en este caso en especial, pues sí es una orden de captura, sí es una orden de que tenga que ver con otro tipo de acciones. Otro punto delicado a considerar es la ampliación de las medidas de seguridad al momento de las detenciones preventivas mientras dura el proceso, ante el riesgo inminente de que bandos contrarios o miembros de los grupos a los que pertenecen podrían liberarlos. Esas mismas personas que puedan estar dentro de esa lista no sean alertadas y así pues no puedan fugarse. Están siendo requeridos 4 ciudadanos hondureños para responder ante la justicia norteamericana en total apego al convenio que se suscribió en su momento entre ambos países. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y la policía está a la espera de que la juez natural libre órdenes de captura de los llamados en extradición para ejecutarlas inmediatamente, nos dice Gisela Calix. La Policía Nacional ejecutará las órdenes de captura que extienda el juez natural contra 4 personas, las cuales han sido designadas como extraditables por el gobierno de Estados Unidos y cuya aprehensión estará a cargo de los uniformados, detalló el director de la Policía Nacional, para dar cumplimiento a lo establecido por la ley. En la Dirección General de la Policía y en la Secretaría de Seguridad no tenemos nuevas órdenes de captura relacionadas con extradición. Posiblemente se presenten y cuando se presenten las vamos a ejecutar sin ningún problema. Estos 4 hondureños más se suman a una larga lista que han sido designados como ciudadanos que se han dedicado al tráfico ilícito de drogas hacia el país del norte. La mayoría de ellos se han declarado culpables y enfrentan penas, entre ellas cadena perpetua. Los profesionales del derecho aseguran que las 4 personas que han sido pedidas en extradición, independientemente del estatus social de donde provienen, tendrán que ser puestos a disposición de la Corte Suprema de Justicia y ante el juez de extradición. Si la Corte de Nueva York presenta las pruebas, pues ni modo, tienen que irse, caiga quien caiga, ¿verdad? Yo creo que es una de las formas de poder combatir la corrupción en este país. Bueno, cuando Estados Unidos solicita a un hondureño es porque en realidad tiene suficientes elementos probatorios.
En tanto, este experto en Derecho Internacional dice que la observancia del pedido de entrega debe ser estricta y de manera expedita a fin de cumplir con este convenio del cual Honduras forma parte. Y tratar de manejarlos lo más rápidamente posible también. No es, hay que decirlo, un mal mensaje, al contrario, significa que en la actualidad se están agilizando los procesos. Gisela Calix, 11 Noticias. Y expertos no descartan que Estados Unidos haga más peticiones de extradición de hondureños en diferentes estratos sociales por supuestos vínculos con el narcotráfico. Las nuevas solicitudes de extradición hechas por el gobierno de Estados Unidos no solo causa canillera, sino que ocasionará remesión y efecto dominó en la cúpula política, empresarial y militar, señalan expertos. Hay personas uniformadas también, políticos y empresarios, que van a desfilar para las cortes de Estados Unidos, las diferentes cortes, ya sea la de Nueva York, ya sea la de Miami, o sea la de Virginia. Y es que estos grupos han sido penetrados por las organizaciones criminales y al firmar un pacto con el diablo prácticamente han refrendado su sentencia para ser los nuevos inquilinos de las cortes y cárceles frías e impenetrables de la nación de las barras y las estrellas, detalla este analista de seguridad. Vamos a tener que acostumbrarnos a ver más actores que han participado en estas actividades de narcotráfico y que han contribuido para introducir droga a los Estados Unidos. Las visitas de altos funcionarios de esta nación al país no han sido de cortesía, sino para impulsar la lucha frontal contra el crimen organizado y la corrupción, manifiestan togados. Y girar a la respectiva orden de captura y hacer efectiva la acción de presentarlo a los tribunales. Si el Poder Judicial le da luz verde a la petición hecha contra el expresidente Juan Orlando Hernández y a las 4 nuevas solicitudes, serían 37 los hondureños juzgados en Estados Unidos. La historia continuará, concluye. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Bien, un fiscal estadounidense trasciende que podría dirigir la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. Y puede tener mucha certeza esta información que ha trascendido, tomando en cuenta el interés que se nota desde los Estados Unidos, no solo extraditando hondureños, sino que se pare la corrupción en el país. Fernando Arteaga. El vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé, se mostró de acuerdo ante la posibilidad de que un exfiscal estadounidense lidere la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad que estaría llegando a Honduras en las próximas fechas. Si quiere un fiscal de Estados Unidos venir a ayudar, muy bien, que venga y aprenda español también, le va a tocar, pero que vengan de los países que quieran venir a acompañar a esta lucha contra la corrupción que está librando el pueblo hondureño. Miembros de la Comisión Anticorrupción del Congreso Nacional, por su parte, consideraron que si este exfiscal tiene el suficiente currículo, así como la necesaria independencia desde ese poder legislativo, apoyarán dicha posibilidad. Si este exfiscal, que realmente no sé el nombre, tiene la suficiente expertise, tiene el suficiente currículo, la suficiente independencia para evitar que no haga su trabajo de la forma correcta, yo creo que no habría ningún impedimento en este Congreso Nacional. Desde la bancada nacionalista aseguran que apoyarán todo lo que beneficie al país. Todo lo que sea en beneficio a la justicia, a combatir la corrupción, que se realice, que tenemos que combatir la corrupción en todos los niveles. Desde la sociedad civil ven con buenos ojos la posible llegada de la CICI a Honduras con personeros internacionales, pero lamentan que en el Congreso Nacional se estén dando actos de impunidad. Por un lado, están dando evidencia de que les interesa el tema, pero por otro también están dando evidencia que están protegiendo a los que ahora son sus afines políticos. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Por otro lado, un informe del Consejo Nacional Anticorrupción revela que en los últimos 8 años se drenaron 9.000 millones de lempiras en actos de corrupción. La periodista Kimberly Espinosa nos informa desde el Consejo Nacional Anticorrupción.
Un informe del Consejo Nacional Anticorrupción enfatiza que desde el 2014 ha sido identificada una cantidad superior a los 9.000 millones de lempiras que fueron drenados por la corrupción en los últimos 8 años. El gobierno anterior nos ha dejado bastante trabajo. Podríamos estar los 365 días del año presentando al menos diario una denuncia y no terminaríamos este año de revelar los niveles de corrupción que se realizaron en el gobierno anterior y en los últimos 8 años, y también alcanzando desde el 2010 hasta esta fecha. La verdad que se esmeraron. De hecho, hay secretarías que le voy a decir que las cifras podrían superar los montos que se mencionaron en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Esta es una cifra escandalosa. Asaltaron el poder para alcanzar sus fines más oscuros y perversos. Debe caerles todo el peso de la ley, expresan desde sociedad civil. Y a partir de ahí identificar si han existido actos de corrupción. En caso de que sí, identificar a las personas que han sido las autoras, bien sean materiales o intelectuales de la comisión, investigarlas, judicializarlas, lograr condenas, y esto pues para dejar precedentes. Desde el propio Poder Ejecutivo denuncian que en muchas instituciones no quedó rastro alguno de información de lo que fue la pasada administración de Juan Orlando Hernández y su equipo de gobierno, que se dio una vida de lujos y ostenticidades con recursos estatales, recriminan. Eso va en línea con la denuncia que se hizo por parte también de la ministra Moncada de lo que hemos logrado identificar a través de la Secretaría de Finanzas, que fue un saqueo sistemático de los fondos del Estado. Pastor enfatizó que el gobierno de Xiomara Castro realizará auditorías forenses en cada dependencia. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y la nueva presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Elga Codina, pidió a las autoridades investigar si el titular de la Agencia de Regulación Sanitaria, Francis Contreras, recibió más de 1 millón de lempiras en concepto de prestaciones sin haber salido de su cargo. Aseveró que se le deben deducir responsabilidades a él, igual que a otros comisionados. Se haga una revisión de todas estas irregularidades, que se penalice a las personas que están involucradas en esto y que se corrijan estos errores de estas irregularidades, que se suspendan esos. El Ministerio Público investiga una piñata de bonificaciones cobradas por exfuncionarios del gobierno anterior. Andy Salgado. Luis Javier Santos, el jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción UFERCO del Ministerio Público, notificó que investigan una piñata de bonificaciones cobradas por exfuncionarios del gobierno anterior. Según Santos, los señalados tenían 15 salarios normales que recibían de su sueldo, 14º mes, vacaciones y el aguinaldo. Adicionalmente, había instituciones que les daban hasta 4 bonos mensuales. Asimismo, acotó que estas remuneraciones dadas en la administración del expresidente Juan Orlando Hernández eran justificadas como transporte, alimentación y por seguridad, donde los implicados cobraban bonos de 20,000, 50 y 100,000 lempiras. Tenía entendido que los altos funcionarios simplemente tenían su salario y gastos de representación. Eso la ley lo permite. Pero de ahí a que se les dé estos bonos de la tasa de seguridad es un gasto excesivo, sentenció el titular de la UFERCO, Luis Javier Santos. Finalmente, exhortó a que se prohíban este tipo de privilegios y, de ser necesario, el Congreso Nacional debe legislar para eliminarlos y crear una normativa para evitar que existan estos actos en la administración pública. Para 11 Noticias, Andy Salgado. Varios artículos del Código Penal podrían ser derogados, con lo que se busca enjuiciar a quien ha cometido actos ilícitos con el erario público. Diputados del Congreso Nacional han determinado los artículos del Código Penal que estarían siendo derogados en las próximas semanas y que han dificultado el enjuiciamiento a personas que han cometido delitos graves y que con esta norma han gozado de inmunidad. Sentimos que tiene una deuda en términos de justicia y que deberá ser bastante analizado para que pueda ser reformado. El Congreso Nacional en días anteriores envió una nota solicitando opinión a la Corte Suprema de Justicia sobre los decretos número 116-2019, 57-2020 y el 93-2021. Sin embargo, solo se dio un informe parcial, no total, el que están solicitando en un plazo de 24 horas desde este jueves. El tema del Código Penal hay que verlo con mucha delicadeza. Recordemos que
puede operar siempre retroactividad de la ley. No se trata solamente de hacer algo sin saber las consecuencias que puede traer. Tenemos que estudiar si la retroactividad que pueden plantear algunos personajes le va a convenir o no a Honduras. Desde el Partido Nacional afirman estar de acuerdo en derogar artículos del Código Penal, ya que ningún mandato debe de ser permanente e inmutable. Habrá que tener una amplia discusión cuando la Corte Suprema envíe su opinión al respecto. Entiendo que solamente habían enviado una opinión parcial y que se haya emplazado por 24 horas para que se pueda pronunciar en relación a lo que se debe reformar en el Código Penal. Asimismo, desde el Colegio de Abogados de Honduras urgen la revisión del Código Penal. Yo creo que debe ser objeto de revisión detenidamente. Nosotros en primera instancia del Colegio de Abogados opinamos de que ese código no debió haber entrado en vigencia. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y los juzgados de ejecución concedieron la solicitud de extinción de la pena que presentó la defensa del exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y fraude, por lo que se extenderá carta de libertad a favor del exfuncionario. Efectivamente, el día de hoy en el juzgado de ejecución de Tegucigalpa, Francisco Morazán, se ha llevado a cabo audiencia de extinción de responsabilidad penal en 2 causas instruidas contra el ciudadano Marcelo Antonio Chimirri Castro. En la primera causa, acusado por el delito de enriquecimiento ilícito, y en la segunda por el delito de abuso de autoridad y fraude. Estas acusaciones fueron presentadas durante el periodo de gobierno 2006-2009. La postura del ente acusador del Estado y la PGR fueron que se resolviera conforme a derecho y a la legislatura vigente. El juez resolvió conforme al artículo o el decreto 4/2022 emitido por el Congreso Nacional de la República. Por lo tanto, se ha extinguido de responsabilidad penal a este ciudadano en las 2 causas que tenía encoadas. En otras noticias, por resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se repetirá el juicio por la muerte de 360 internos en el incendio de la Granja Penal ubicada en Comayagua el 14 de febrero de 2012. La decisión obedece a una apelación presentada por el Ministerio Público. En este caso ya la Corte o la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dado su resolución con respecto a un recurso de amparo interpuesto por el ente acusador del Estado en el caso del incendio que sucedió en el centro penitenciario de la ciudad de Comayagua. Ya se ha ordenado que se repita este juicio oral y público y las personas involucradas en este proceso responden a los nombres de José Víctor Mejía, a quien se le supone responsable del delito de homicidio culposo, también para Wilmer Obdulio López, a quien se le supone responsable del delito de homicidio culposo y también violación de los deberes de los funcionarios, y finalmente para los ciudadanos Santos Andrés López y Rito Llanes Licona, a quien también se le supone responsables de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios. Bien, lamentablemente esta tarde ha fallecido el doctor en filosofía Hilario René Vallejo Hernández. Quiero informarles que oportunamente sus familiares darán a conocer el lugar y la hora del velatorio y el sepelio. Él es hermano de mi amigo y periodista colega Luis Edgardo Vallejo. Ha muerto el doctor en filosofía Hilario René Vallejo Hernández, su esposa Arcadia Vanega de Vallejo, sus hijos Criseida, Yocasta y Hernando Vallejo Vanegas agradecen sus muestras de solidaridad. Que descanse en paz el doctor en filosofía Hilario René Vallejo Hernández, hermano de Luis Edgardo Vallejo Hernández, destacado periodista por muchas décadas en el país. Una pausa y continuamos con permiso de la familia doliente. El COVID sigue haciendo estragos. Les cuento ahora que está incrementando el registro de casos de recién nacidos que están afectados por el COVID-19 en el Hospital Leonardo Martínez, allá en San Pedro Sula.
Alarmadas las autoridades de salud debido al registro de diversos casos de recién nacidos con COVID-19 en el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula, tras presentar síntomas parecidos a un resfriado común y se encuentran estables. Más en la parte de labor y parto y donde están las necesarias y de neonatología. Sí hay casos, claro que hay casos de COVID. Las mujeres embarazadas que están con COVID se les hace la cirugía aquí y si el niño sale positivo, pues se traslada, y si tiene algún problema se traslada a las salas de neonatología. Claro que hay casos de COVID. Los neonatos no son contagiados directos por la madre, sino durante el parto o exposición a cuidadores enfermos después del parto. Si bien los neonatos pueden presentar sintomatología leve, el virus puede desencadenar otras enfermedades, como el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico o neumonía, que sí podría ponerlos entre la vida y la muerte. Es una posibilidad bastante alta y preocupante. Que hay contagios de recién nacidos positivos, pero afortunadamente en casos leves. Sí, y hay casos leves, aislados, pero bueno, es preocupante realmente porque es una enfermedad realmente que nos ha venido a sorprender a todos. Cada vez varía, tiene su sintomatología también es variable. Estos expertos concluyen que afortunadamente estos bebés pueden ser amamantados por sus progenitoras porque el virus no se ha encontrado en las muestras de leche materna, pero que deben extremar medidas de higiene y sanitarias. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Debido a los 2 nuevos casos confirmados de la nueva subvariante BA2 en Panamá, el doctor Andino afirma que si esta subvariante llega a Honduras, se debe emitir una alerta epidemiológica para tomar las medidas en las personas extranjeras que ingresen al territorio nacional. Esto no debe alarmar aún más porque no existe diferencia. Es el mismo riesgo de contagio, pero en el cuadro clínico es similar. Los requisitos de ingreso al país por cualquiera de las fronteras aéreas, terrestres o marítimas, todos los que pueden venir procedentes de Panamá pudieran ser revisados nuevamente y requeridos con todos los requisitos sanitarios. Siempre en temas de salud, la Organización Mundial de la Salud da luz verde al primer tratamiento oral contra el coronavirus. Valeria Rojas. La Organización Mundial de la Salud anunció hoy la inclusión del antiviral Molnupiravir en su lista de tratamientos recomendados contra la COVID-19, por lo que se convierte en el primer fármaco de vía oral recomendado con la enfermedad de este organismo. En los primeros 5 días que el paciente comienza a presentar síntomas de COVID y que tienen una prueba positiva, se debe otorgar este tratamiento porque solamente funciona en los casos leves y moderados. En los que están en alto riesgo y hospitalizados no funciona el medicamento. Según el galeno, este fármaco será utilizado para los pacientes que representen los primeros síntomas de la enfermedad y que por el momento solo será autorizado en personas mayores de 18 años. Pero en las personas que tienen la inmunidad completa se supone que no deberían de desarrollar estas formas graves. Entonces es como que si estuviéramos haciendo una redundancia. Pero lo que se ha hablado es de estas personas que no tienen inmunidad, que no tienen o que tienen mucho factor de riesgo para desarrollar formas graves. Los expertos afirman que este tratamiento solo se podrá usar en personas no vacunadas de la tercera edad, pacientes con deficiencias inmunológicas o con enfermedades crónicas, y que aún no estará autorizado para menores y mujeres embarazadas. Que hacer lo que se llama farmacovigilancia y empezar a recoger información sobre cualquier otro efecto colateral que pudiera tener o su efecto real sobre el desarrollo del COVID. El personal médico afirma que el fármaco tardará en llegar al país y que tendrá un costo más elevado por ser un medicamento más rápido y eficaz, y que por eso no se tiene que bajar la guardia con las medidas de bioseguridad. Valeria Rojas, 11 Noticias. En nuestra nota positiva de hoy le informamos que todo un éxito ha resultado la vacunación pediátrica para mayores de 5 años en la ciudad de San Pedro Sula. La noticia positiva es presentada gracias a
Grupo Vanguardia. Las jornadas de vacunación en niños mayores de 5 años son un éxito en San Pedro Sula, donde los centros de salud y macrodistritos son abarrotados por padres de familia acompañados de sus hijos, ya que es un requisito para que se presenten a clases. 2 semanas la vacunación para mayores de 5 años, de verdad que tuvimos una respuesta impresionante. Los padres de familia están trayendo a sus niños a vacunar más. Necesitamos que se vacunen nuestros niños, necesitan retornar a sus escuelas, compartir con sus compañeros, con sus maestros, y aquí estamos vacunando de 8 de la mañana a 2 de la tarde. En tan solo 2 semanas se aplicaron más de 7,000 vacunas pediátricas en estos centros de servicio médico y en promedio diario atienden de 400 a 600 niños. La mayoría de la población los conoce, por lo menos los que quedan cerca de sus áreas de influencia. Entonces tenemos primero lo que es el Miguel Paparahona, después tenemos Las Palmas, que está como a 9 cuadras de aquí, tenemos el Centro de Salud de Calpules, el Centro de Salud de la Ribera Hernández, el Centro de Salud de San José del Boquerón, el Centro de Salud de la Fecitrán, el Centro de Salud de Armenta. Las vacunas de segunda dosis y de refuerzo para mayores de 12 años ya se encuentran disponibles en todos los centros de inoculación, en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. Darío Bonilla nos informa que hoy se conmemora el Día Mundial de la Audición y médicos especialistas han dado a conocer una cifra importante. 700,000 jóvenes hondureños padecen problemas auditivos. El Día Mundial de la Audición 2022 tiene por lema, para oír de por vida, escucha con cuidado. Erróneamente, los problemas de audición se han vinculado a los adultos mayores. Sin embargo, los jóvenes son quienes más riesgo corren de padecer de sordera. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas entre los 12 y 35 años de edad corren el riesgo de sufrir pérdida de audición debido a la exposición prolongada y excesiva a ruidos y sonidos recreativos. O sea que nosotros queremos llamar la atención sobre todo a la población joven que está muy expuesta a ruido. Tenemos 2 tipos de ruido. Ruido ocupacional como esa moto, eso daña. 1 hora de exposición en una moto le daña el oído. Y el ruido recreacional, o sea, el que usamos audífonos, escuchamos a alto volumen la música. Todo ese ruido afecta a todos nuestros sentidos, sobre todo cognitivos y auditivos. Y si nosotros tenemos pérdida auditiva, tendremos problemas de lenguaje, concentración y comunicación. Según datos de la Asociación Hondureña de Otorrinolaringólogos, los casos de pérdida de audición en jóvenes presentan alta incidencia en el país. En Honduras, alrededor de 700,000 niños y adolescentes padecen esta enfermedad, que en muchas ocasiones es irreversible. La pérdida de audición es permanente, pero puede prevenirse, afirman médicos especialistas. Todos estos juegos electrónicos, la música en el teléfono, en el iPod, si usted usa los auriculares por mucho tiempo y a muchos decibeles, va a tener propensión a que se le dañe su audición y entonces hay que fragmentarlo, no más de 1 hora seguida, ¿verdad? Escuchando eso, no dormirse con los auriculares puestos, ¿verdad? Y evitar lugares encerrados y muy ruidosos. Más o menos entre 600 y 700,000 hondureños están padeciendo de esto. Los sonidos fuertes son el principal riesgo. Ruidos como el motor de una motocicleta, el pito de un vehículo, la música en los centros nocturnos y la utilización de audífonos con alto volumen podrían ocasionar problemas auditivos que empeoran gradualmente. Ante esto, la OMS y los médicos hondureños alientan a los gobiernos a elaborar y aplicar una legislación que promueva la escucha segura, misma que tiene por objetivo mejorar las prácticas de escucha, especialmente entre los jóvenes. Darío Bonilla, 11 Noticias. Previo a la Semana Santa, el ministro de Copeco, Ramón Soto, instala la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas. A poco más de 30 días para llegar a la Semana Santa y sin fondos, se activó la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas, CONAPREM, asegura su titular Ramón Soto, pero aún así se hará frente al desplazamiento de la población, asegura el funcionario. Pero el problema es que lo trasladamos a finanzas. Yo no vine acá a quejarme.
vine a trabajar. Otro grave inconveniente es el peligro latente del COVID-19, por lo que se hará acopio para seguir con amplias jornadas de vacunación sin olvidar las medidas de bioseguridad. Vamos a hacer es reforzar la vacunación y recordarle a la gente las medidas de bioseguridad. El uso de mascarilla en ambientes cerrados tiene que seguirse utilizando, andar su gel de mano, su botecito de alcohol. Las autoridades de la Secretaría de Turismo proyectan que unas 700.000 personas se desplazarán por el país en contraste a más de 500.000 el año anterior. El año pasado tuvimos alrededor de 500.000 de visitantes en la temporada de Semana Santa. Este año queremos aumentar un 20-25% esta cifra de turismo. El gobierno central gestionará los fondos para atender las actividades de la Semana Santa y así las entidades que participan no tengan inconvenientes. Estamos listos para apoyar en las diferentes actividades, para gestionar lo del financiamiento, señor comisionado, ¿verdad? Para pedir también apoyo a la cooperación. Nosotros solos nos va a costar un poco. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Todavía no inicia de lleno el verano. Incendios forestales en la zona turística de Santa Lucía ya se registran también en la zona de amortiguamiento y son provocados por mano criminal con la intención de poder construir proyectos habitacionales. Es lo que denuncian agentes del Cuerpo de Bomberos. Las autoridades del Cuerpo de Bomberos revelan que los incendios producidos en la zona del Chimbo es porque existen personas que se han dedicado a incinerar estos predios porque se ha detectado que aquí se pretende construir proyectos habitacionales de mucho valor. Hay algunas circunstancias que nos indican que son incendios provocados. Varias personas, especialmente en la carretera que conduce a Valle de Ángeles, nos han informado que permanentemente han tenido un tren de incendios constante y que ellos aducen que son personas que están tratando de lotificar. Se ha constatado que donde se han producido estos voraces incendios prolifera una gran cantidad de proyectos habitacionales de viviendas lujosas para personas de clase media alta. Si los siniestros se provocan con este propósito, sus autoridades serán objeto de sanciones y llevados a la justicia, sostienen las autoridades de gobierno. Ante la ley todos somos iguales y si es un gran empresario que quiere condominios, que quiere condados, ahí pues está muy equivocado porque no vale, ningún valor tiene cualquier casa, cualquier condominio si estamos afectando la vida de los hondureños y las hondureñas. El Ministerio Público a través de la Fiscalía del Medio Ambiente ya enjuició en el pasado a varias personas por meterle fuego al bosque, logrando sentencias de 3 y hasta 6 años de cárcel más una multa de miles de lempiras. Si en esta ocasión se presentan otras denuncias, también procederán aplicando la ley, sostienen las autoridades. Bueno, el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Medio Ambiente ya ha procesado a varios ciudadanos que en efecto se les ha probado en los tribunales de que pues incendiaron un predio, ¿verdad? En ese sentido se ha obtenido pues una respuesta favorable. Los incendios en las inmediaciones de la capital no solo están acabando con los bosques de pino, también generan grave contaminación ambiental por la inhalación de humo que afecta a la producción de agua y que provienen de las zonas de la Tira hacia la capital. René Amaya, 11 Noticias. A continuación le informamos que un acuerdo entre ucranianos y rusos permite un cese al fuego y la evacuación de civiles en el este de Europa. Veamos nuestra nota internacional. Las delegaciones de Rusia y Ucrania tuvieron su segunda charla de negociación en la frontera de Bielorrusia para ponerle fin al conflicto que lleva más de una semana acaparando la atención mundial. Luego de varias horas de pláticas entre ambos países, el representante ruso Vladimir Medinsky expresó que en la reunión fueron abordadas la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania, así como el reconocimiento de la soberanía rusa sobre la península de Crimea. No obstante, la delegación negociadora ucraniana explicó que no se obtuvieron los resultados que esperaban, por lo que se continuará el diálogo en una tercera ronda de conversaciones. Horas más tarde, la planta nuclear de Zaporilla en Ucrania, la más grande de su tipo en Europa, presentó un incendio en la madrugada del viernes tras un ataque de las tropas rusas. La información fue confirmada por el alcalde de la cercana ciudad Energodar. Todo esto ocurre mientras aumenta el éxodo masivo de ciudadanos ucranianos y Occidente intenta disuadir al Kremlin con sanciones económicas sin precedentes. En consecuencia, el gobierno de Vladimir Putin arremetió en las últimas horas con fuertes amenazas y desafió a los castigos financieros impuestos en su contra, aduciendo que la violencia recrudecerá.
Para 11 Noticias, Jonathan Girón. En el marco de la elección del nuevo presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, la presidenta de la República, doña Xiomara Castro, pide a los ediles ayudarle para desarrollar el país. La Asociación de Municipios de Honduras, AMON, en su 31ª Asamblea Nacional, eligió al alcalde de Concepción del Sur, Santa Bárbara, Nelson Castellanos, como nuevo presidente de esa institución, la cual asegura será beligerante y trabajará de la mano con el Poder Ejecutivo. Vamos a trabajar de la mano con este gobierno que sin duda alguna este país está lleno de esperanzas. Y estoy listo, señora presidenta, por el mandato que me dio. Se terminó el sectarismo político. Gobernaremos para los 298 alcaldes y alcaldesas. A la ceremonia asistió la presidenta de la República, Xiomara Castro, quien en su discurso aseguró que tendrá un estrecho trabajo con los ediles para desarrollar el país sin distinción política. Les invito para que juntas y juntos refundemos el municipalismo tratando a todos los alcaldes y las alcaldesas sin distingo de colores políticos. Invitarles a todas y a todos los alcaldes y alcaldesas de Honduras para que me acompañen en este reto de enfrentar las graves problemáticas que nos toca ver, de pobreza. La asamblea se llevó a cabo en el municipio de Tela Atlántida, donde la gobernante hondureña juramentó a la nueva junta directiva de la AMON, la cual por primera vez estará liderada por un alcalde del partido Libertad y Refundación. Este es un informe para 11 Noticias. Bien, el siguiente tuit lo ha colocado el coordinador de Libre y asesor, expresidente del país, asesor presidencial, Manuel Zelaya. La Asamblea de Alcaldes de Honduras ha electo por unanimidad al alcalde de Concepción del Sur, Santa Bárbara, Nelson Castellanos de Libre, como su presidente. Junta integrada, dice el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Vamos ahora al campo diplomático. El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, participó en la 4ª cumbre de jefes de Estado celebrada hoy en Belice. Kay Payet, adelante. El canciller hondureño Eduardo Enrique Reina participó este día en la 4ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno SICA CARICOM, la cual se llevó a cabo en San Pedro, Cayo Ambergris, Belice. El canciller hondureño comunicó que fungirá representando a la presidenta de la República, Xiomara Castro, en tan importante encuentro. En este evento se reunieron los mandatarios de las regiones de Centroamérica y el Caribe integrados en el Sistema de la Integración Centroamericana SICA y en la Comunidad del Caribe, con el objetivo de estrechar relaciones entre los desafíos multidimensionales. Dentro de los tópicos establecidos a esta cumbre se espera que adopten la Declaración Conjunta de San Pedro, con compromisos para fortalecer la política exterior, colaboración en asuntos de desarrollo socioeconómicos, incluidos turismo, comercio e inversión, así como la cooperación en cambio climático y salud pública. Espera la representación de la Organización de las Naciones Unidas como invitados especiales para que también añadan recomendaciones sobre el desarrollo en todo el sector, igualmente asuntos relacionados a la pandemia del COVID-19. Para 11 Noticias, Kate Padgett. Lamentablemente le damos a conocer que ha fallecido esta tarde el doctor en filosofía Hilario René Vallejo Hernández. Sus familiares darán a conocer el lugar y hora de su velatorio y posterior sepelio. Su esposa Arcadia Vanegas de Vallejo, sus hijos Criseida, Yocasta y Hernando Vallejo Vanegas agradecen sus muestras de solidaridad. Nos solidarizamos también con la familia porque él es hermano del periodista Luis Edgardo Vallejo Hernández. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá.